Sofi, ¿cómo estás? Hoy estoy en una charla para IA Week, para todo Latam, y quiero que te presentes rápido y que digas quién soy yo y cómo tú me ayudas a poder romper con la procrastinación, por ejemplo. Hola, claro que sí, aquí voy. Lo que hace Sofi en este caso es, si ustedes le dicen, necesito cambiar este hábito, necesito desarrollar este hábito, o me siento estancado y necesito moverme, lo que hace Sofi es darte un plan de 3, 23, 3. Bueno, me presento, voy a pasar a la siguiente para poder presentarme. Yo soy Hernán, speaker internacional ya, porque hace un par de semanas estuve en Colombia, de hecho en Colombia 4.0. Ahora me toca, en base en Colombia, pero para todo LATAM, estar hablando de inteligencia artificial, adopciones. Hoy día voy a hablar del cerebro emprendedor y el jueves voy a hablar sobre cómo adoptar inteligencia artificial con neurogamificación. Ya les voy a explicar lo que es neurogamificación. Diseño experiencias de transformación y también hackeo cerebros con neurociencia y el poder del juego. Soy neurodivergente, trastorno de déficit, orgullosamente neurodivergente, trastorno de déficit atencional e hiperactividad y además con altas capacidades. Y esto, y esto me permite poder conectar distintas formas y se van a dar cuenta cómo vamos a ir en un viaje donde voy a ir tomando distintas temáticas, pero con un storytelling que les va a hacer sentido y que es ordenado. Por más que el TDAH nos haga ser un poco divergentes y ser un poco desordenados, créanme que esto está bastante ordenado en este storytelling. Entonces, lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con el cerebro emprendedor, es entender algunas cosas que posiblemente ustedes no conocen sobre su cerebro y por otro lado, también cómo construir hábitos y cómo ocupar la IA a tu favor. Ahí escuchaba sobre cómo la IA tiene que ser un copiloto realmente, como un cerebro extendido, en vez de pensar que nos puede reemplazar. De hecho, nos puede potenciar mucho más. Hay mucha gente que dice que obviamente el cerebro se está empezando a apagar algunas funciones por la inteligencia artificial y mi punto de vista, después de leer muchísimos libros de neurociencia, más de 60 libros de gestión de emociones, cerebro humano, me he dado cuenta que es un depende. Depende de cómo nosotros queramos ver la inteligencia artificial. Si queremos que nos reemplacen actividades y que casi nosotros no hagamos absolutamente nada, efectivamente se van a apagar funciones. Pero si uno lo ocupa como un cerebro extendido, principalmente cuando somos emprendedores, nos activa otras funciones adicionales que tienen que ver con la creatividad, con el orden, que posiblemente a muchos nos podría estar afectando, porque hoy día estamos en un periodo de hiperestimulación. Las redes sociales nos generan desconcentrarnos constantemente, entonces eso hace que en nuestro cerebro esté súper desafiado y más si somos emprendedores. Entonces, la idea de esta charla es cómo enseñarle a cómo jugar con el cerebro y no contra él, porque lo que hay que entender es de qué forma el cerebro funciona para poder navegar. Esta es como, ahí hice un video donde la idea es como ver el cerebro si estuviese en alta mar y que uno pueda navegar de cierta forma hasta que el agua esté más calma, porque emprendiendo es una montaña rusa. O sea, hay días donde estamos arriba, hay días donde estamos abajo, la motivación sube, la motivación se cae, y ahí vamos a ir trabajando, sabiendo algunas cosas, principalmente motivación versus disciplina y cómo construir hábitos también para poder mantener ese momentum, principalmente en esos días que nos cuesta, porque es ahí donde más tenemos que tener la disciplina necesaria y aquí les voy a enseñar una técnica para que el cerebro no vea la disciplina como una tarea tediosa, sino que al revés, lo vea como algo que disfruta. Entonces, ¿qué cosas tienen que saber del cerebro emprendedor? Primero, el cerebro en general, más que el emprendedor, esto en general, el cerebro está diseñado para ahorrar energía. Por eso cada vez que se siente incómodo, lo que quiere es no salir de la zona de confort. Entonces, por eso siempre está buscando cosas que le hace sentir o entregar alivio. Todas las cosas que le generan dopamina de forma grande, como por ejemplo las redes sociales, el alcohol, drogas, ¿cómo se llama? Distintas actividades que generan adrenalina, y esto tiene que ver con el estudio de la dopamina, lo que genera en el cerebro siempre va a ir a buscar ese alivio, va a priorizar de cierta forma qué es lo que más quiere para poder trabajar o sentirse mejor. Lo que quiere es ahorrar energía, esa es la verdad. Entonces, el siguiente punto es, el cerebro no está diseñado para el multitasking. Aquí, por el tiempo, voy a ir nombrando algunos y explicándolo un poquito más para poder seguir pasando a hackear el cerebro emprendedor. El cerebro no está diseñado para el multitasking y esto es algo que ustedes tienen que saber como emprendedores.
Porque el multitasking lo que hace es que tu cerebro tiene atención plena, o sea, tiene como si fuese una RAM, tiene una capacidad limitada. El cerebro en esa capacidad limitada lo que está utilizando es energía y prácticamente ranuras de ese espacio, de esa memoria, con todos los sentidos que están disponibles. Entonces, cuando uno está haciendo más de una actividad que requiere atención, lo que ocurre es que el cerebro lo que está haciendo es prácticamente task switching. No es que pueda hacer dos actividades al mismo tiempo que requieran atención, que estén procesándose en el mismo lugar del cerebro. El ejemplo más claro es que si ustedes están escuchando a dos personas al mismo tiempo, primero su cerebro se empieza a abrumar y por otro lado escucha un microsegundo a uno, escucha un microsegundo a otro, escucha un microsegundo a uno, escucha un microsegundo a otro y lo que genera es una reconstrucción de la información. Por eso uno después no capta la información correcta. Si es que ustedes están en reuniones con el celular en la mano, es o el celular o la reunión, porque ambos necesitan atención plena. No obstante, cuando uno trabaja con hábitos, por eso uno puede estar moviendo las manos, que esto es más un comportamiento, también uno puede estar hablando mientras incluso está escuchando hasta música, dependiendo si la música te distrae o no, si es que tiene atención o no, y eso hace que tu cerebro, de cierta forma, pueda trabajar más de una cosa a la vez, si solo si la segunda actividad, que es un hábito, es decir, es inconsciente o requiere muy poca energía o muy poca RAM, no necesita calidad en particular o ustedes pueden mermarla. Entonces, por ejemplo, si ustedes están escribiendo, cuando uno escribe a mano, de cierta forma igual está un poco pendiente de cómo escribió, si escribió derecho, si no te importa cómo estás escribiendo y estás tomando nota, no hay problema. Pero si eres perfeccionista y estás viendo cómo queda, obviamente tu cerebro va a estar trabajando entre ver la hoja para ver cómo queda lo que estás trabajando y también ver de cierta forma cómo estás escuchando la reunión. Pero si nosotros escribimos digitalmente, el teclado nosotros en general ya lo sabemos de memoria. Entonces, por eso, a través de notas digitales, con el teclado, no con el celular, con el teclado, nosotros ya tenemos más o menos automatizado lo que significa escribir. Por eso también somos más rápidos. Y además, viene con autocorrector. Si después te equivocas, lo puedes revisar después y es fácil corregirlo. En cambio, en la hoja de papel no. Ahí uno tiene que ir tomando las mejores decisiones en favor del cerebro. Por eso digo jugar con el cerebro. La siguiente tiene que ver con más del 90% de lo que hacemos es automático. De esta forma es como para tratar de decir que más del 90% de los procesos cerebrales son inconscientes. Nosotros con suerte tenemos el 10% de los procesos que son conscientes. Esto quiere decir que si nosotros tenemos el 10% de los procesos inconscientes y además cuando nosotros tomamos atención a algo tenemos la capacidad de captar el 5% de todos los sentidos que tenemos en ese momento, el 10% del 5% es el 0,5. Quiere decir que conscientemente nosotros podemos acceder al 0,5% de la información que nosotros construimos en ese momento por todos los sentidos. De hecho, si ustedes están viendo la pantalla, definitivamente ustedes ni se acuerdan del color que tienen o las cosas que tienen detrás, a menos que obviamente siempre hayan tenido lo mismo. Pero si yo les digo qué es en este momento, tendrían que pensar un poco sin mirar, porque ustedes están tomando atención hoy día en la pantalla y escuchándome desde el punto de vista de audio, entonces el resto de los sonidos se apagan. Y eso es no más allá del 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 99,5% de la información, de cierta forma, es reconstruida por el cerebro. Por eso, por otro lado también, lo que nos ocurre es que más allá del 90%, más del 90% de que las cosas que nosotros pensamos no ocurren en el futuro. Y esto tiene que ver un poco porque está asociado también al síndrome del impostor, repensamos muchas cosas, o sea, si de repente te dicen, oye, tenemos que hablar, nos pasamos 10.000 historias en la cabeza. Y tienen que entender que muchas veces si no tenemos información real, histórica, data, el cerebro lo está inventando, de cierta forma. Entonces, por eso entramos en ansiedad. Y muchas veces nosotros planeamos una cantidad de escenarios a futuro cuando ni siquiera hemos intentado algo. Y esto tiene que ver con muchas veces, en vez de planificar tanto, lo mejor que uno tiene que hacer es ejecutar y equivocarse. De hecho, el mejor momento para poder, ¿cómo se llama?, aprovechar la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de reconfigurarse y crear nuevas redes neuronales que se transforman en comportamientos y hábitos a través de la repetición. Se hace a través del error o la incomodidad. Por eso cuando nosotros más aprendemos cuando entramos en crisis.
Nuestro cerebro realmente se configura en una mayor probabilidad con este concepto de la neuroplasticidad o esta cualidad cuando nosotros cometemos errores o nos incomodamos. Por eso en innovación te dicen, oye, falla rápido y falla barato. Después tenemos otro dato que es el emprendimiento también es cuestión de química cerebral. ¿Y por qué digo química cerebral? Porque hay ciertos neurotransmisores, que son los químicos que se transfieren entre neuronas. También nosotros tenemos que jugar con esos neurotransmisores. Hay 4 neurotransmisores que yo siempre menciono para el bienestar. La dopamina, la serotonina, la oxitocina y la endorfina. La dopamina tiene que ver con la motivación. La serotonina tiene que ver con la felicidad. La endorfina tiene que ver con el alivio y la oxitocina tiene que ver con el amor. Uno puede encontrar distintas actividades que generen esta activación de estos neurotransmisores de forma natural, porque la dopamina generada de forma no natural, o sea, le dicen no natural o artificial cuando uno ocupa estos grandes shots de dopamina que son el celular, como le había mencionado, la droga, etcétera. Cuando uno lo trata de hacer natural, por ejemplo, haciendo deporte, subiendo el cerro, porque ahí liberan los 4 neurotransmisores, oxitocina por la naturaleza, dopamina por la motivación de haber llegado y por hacer ejercicio, endorfina por los músculos y la serotonina por el sol si lo hacen durante el día, hace que ustedes mejoren su calidad de vida. Entonces, una de las cosas que siempre le digo a los emprendedores es que tienen que aprender a jugar con su química cerebral. Después les voy a dar al final mis redes sociales y van a poder seguir y ahí comparto todo este tipo de información en más detalles. Tengo cursos también con más detalles sobre esto porque es bien profundo. Solamente estoy dando una pincelada para que ustedes sepan que para poder emprender nosotros tenemos que aprender a jugar con nuestro cerebro a favor. Más del 90% de la información, que era un poco lo que les decía, está reconstruida por nuestro cerebro, es subjetiva. De hecho, los recuerdos o los recuerdos o los pensamientos están de esta forma. ¿Ahí se escucha bien, Vivi? ¿Se escucha mejor? Sí, sí, Kevin, qué pena contigo. Quiero aprovechar a hacer un paréntesis para conectar un poquito con lo que puede estar experimentando los emprendedores que no sepan manejar su cerebro, para que comprenda un poquito más de qué va tu charla, o sea, sin dispersarse en los detalles técnicos, que No te conecten un preocupes. poquito primero qué es lo que les puede estar pasando en este momento si no conocen lo que nos estás compartiendo. De hecho, después de esto, porque estas son informaciones previas para poder decirlo, ¿qué nos ocurre cuando estamos bien con el cerebro y qué nos ocurre cuando no estamos bien con el cerebro? Entonces Dale. eso va a venir específicamente en un par de slides más, porque lo que quiero es moverles con, wow, no tenía idea estos datos. Ahora, ¿por qué me va a empezar a pasar todo esto? Porque de aquí en adelante es cuando empiezo a conectar con lo que realmente tiene que ver con hackear el cerebro, que le llamo yo. Perfecto, perfecto. Dale, Eso. gracias. Entonces, después, también lo otro que nos ocurre, les decía el tema de la información reconstruida, todo lo que pensamos y todo lo que recordamos está asociado a emociones, por ende son subjetivos. De hecho, Viviana, ya que te subiste, y gracias porque te voy a ocupar de ejemplo, si Viviana y yo estamos viendo un atardecer, por ejemplo, y a Viviana la llaman y le dicen, oye, Viviana, yo te voy a ascender y además te voy a dar un bono, y a mí me llaman en el mismo lugar, la misma situación, los dos juntos, y a mí me dicen, te voy a despedir, mi cerebro lo va a recordar con una emoción y la de Viviana lo va a recordar con otra. Después se van a dar cuenta por qué les estoy dando todos estos datos para poder consolidarlo desde el punto de vista de cómo uno puede reconfigurar el cerebro y cómo uno puede ocupar la inteligencia artificial. Y por otro lado, la corteza prefrontal, que es donde nosotros tenemos la gestión de emociones, la gestión de impulso, también la planificación, la función ejecutiva se ve afectada cuando nosotros no trabajamos a favor del cerebro. Y ahora viene, Viviana, lo que tiene que ver con qué nos ocurre cuando estamos bien y qué nos ocurre cuando no estamos tan bien. Entonces, cuando estamos bien, nuestro cerebro ve más oportunidades que problemas. La creatividad explota. Como emprendedores empezamos a pensar, vamos para allá, vamos para acá, nos adaptamos, no hay problema, vemos, tomamos mejores decisiones, sentimos un sentido, valga la redundancia, nos pivoteamos con mayor velocidad, nos vamos para un lado, nos vamos para el otro y también nos aparece ese concepto del hiperfoco, o sea, si nos gusta algo, empezamos a entrar en flujo, que se llama, y de repente se nos olvida almorzar, se nos olvida ir al baño,
¿Por qué? Porque estamos realmente concentrados, porque en ese momento nuestro cerebro se siente bien y se siente cómodo y le está gustando. Ahora, cuando no estamos bien, que esto es cuando no sabemos jugar con nuestra química cerebral a favor, por eso les estaba dando absolutamente todos los otros datos y aquí lo conecto, o cuando nos empieza a dar el síndrome del impostor, cuando pensamos que no somos capaces, cuando las cosas no se nos están dando de acuerdo como nosotros pensamos, 90% de las cosas que nosotros pensamos en el futuro no ocurren. Por eso esos datos anteriores, nos agotamos emocionalmente, andamos mucho más sensibles, nuestra motivación empieza, va, viene, después sube, después baja de nuevo y es toda una montaña rusa. La incertidumbre no la vemos como algo que podemos navegar, sino que lo vemos con mucho más miedo. Nuestro cerebro empieza a entrar en estado de alerta y empieza a sentirse un poco agobiado. Y ahí es cuando empieza el malestar y nos cuesta cómo emprender. Entonces, dicho esto, y aquí ya le empieza a hacer un poco más sentido todo lo que le estoy hablando, porque hay una forma de poder construir hábitos para poder mejorar nuestra capacidad e irnos para el estado donde nosotros estamos bien. Para poder estar bien tenemos que construir hábitos y estos hábitos pueden ser los hábitos para poder hacer que las cosas administrativas sean mucho más automáticas y que a nosotros no nos cuesten, que va más allá de solamente automatizarlas con una inteligencia artificial, sino que de nuestro día a día qué cosas podemos hacerlo automático para no consumir energía. Y este concepto se llama el 333. Nosotros como construcción cerebral tenemos 3 días para aprender y explorar. Tenemos 3 semanas o 21 días para poder comenzar a instalar un hábito. Por eso les dicen 21 días para comer sano, 21 días para hacer deporte. Y esto es 21 días para absolutamente todo. Para aprender inteligencia artificial, para automatizar cerebralmente lo que es pagar las cuentas, para automatizar cerebralmente el actualizar la guía o el actualizar o revisar la lista de oportunidades, aunque lo complete la inteligencia artificial. Entonces, de cierta forma, esta es el mejor camino para poder adoptar estos hábitos. Ahora, 3 meses para poder consolidar el hábito, o sea, los 21 recién está partiendo. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque uno necesita repetir constantemente. Y cuando uno necesita repetir, hay veces que uno tiene que callar los comentarios del cerebro, este 90% pensando en el futuro, el síndrome del impostor, los pensamientos que son reconstruidos por nuestro cerebro para poder decir, ¿sabes qué? Si yo estoy en días malos, no tengo que olvidar mi norte, no tengo que olvidar mi objetivo, yo tengo que seguir. Y si hay algo que no han hecho y solamente están planificando, pruébenlo por 21 días. Si creen que no saben si van a lograr sacar un MVP relacionado a algún tema de inteligencia artificial, pruébenlo por 21 días. Todos los días conéctense a hacer algo. Todos los días. Y vean a los 21 días hasta dónde llegaron. Ahí van a tener información real de cómo van avanzando. Esta es como una forma de poder agarrar momentum en los momentos en que uno no se siente bien. Por otro lado, si ustedes agregan un efecto wow, es decir, su cerebro se emociona, el aprendizaje es mucho más fácil. Cuando salió en ChatGPT, el tema de las imágenes, yo pasé 3 días durmiendo poco. ¿Por qué? Porque mi cerebro se emocionó. Le encantó crear imágenes. Y al crear imágenes yo me sentí motivado. Entonces creaba memes, creaba videos, o sea, creaba imágenes mías, las cambiaba. Y eso lo que hizo fue aprender en menos de 3 días cómo crear imágenes. Aunque tampoco era tan complejo, pero iba perfeccionando solamente al jugar con mi cerebro porque mi cerebro estaba emocionado. Entonces la idea es que ustedes vayan identificando qué cosas emocionan el cerebro para aprovecharlo cuando ustedes tengan un trabajo como emprendedor. Ahora, hay 2 formas de poder construir hábitos. Está la motivación y está la disciplina. Y ya van a saber por qué les voy a mostrar estos dos, porque entre medio hay una forma de hackearlos, cosa que no sea dependiente de la motivación ni tampoco de la disciplina. La motivación, el desafío que tiene es que depende de nuestro estado de ánimo, es volátil, es una montaña rusa, 100%, impulsa a comenzar, pero no para sostener. Entonces, es perfecta para ilusionarte. Nosotros nos ilusionamos con la motivación, nos motivamos y soñamos el mundo perfecto como emprendedores y la empresa gigante y estamos ganando millones de dólares, pero el problema es que no se empiezan a dar las cosas como nosotros queremos y lamentablemente nuestro cerebro no empieza a recibir la dopamina necesaria para mantener esa motivación. Entonces, es efímera. Por otro lado, tenemos la disciplina. La disciplina es difícil. ¿Por qué? Porque la disciplina se traduce como la capacidad y la voluntad de poder posponer la recompensa inmediata por un objetivo futuro. Esto es, hacer las cosas aunque te sientas mal. La disciplina no depende de tu estado de ánimo.
no depende de factores externos como la motivación, porque la idea es hacerlo cueste lo que cueste. Por ejemplo, estos 21 días, yo siempre digo, háganlo por 21 días, pero con mucha disciplina. Háganlo. O sea, ni siquiera se cuestionen, háganlo. Anoten absolutamente todos los resultados. Lo que pueden ir haciendo es pimponeando y dando vueltas y girando el timón para poder ir navegando en esos 21 días, pero no se detengan, sino que háganlo. Porque ahí van a tener información para poder ver si es que valió la pena, no valió la pena, o por dónde se dieron vueltas hasta llegar a lo que querían hacer. Porque solamente haciendo todos los días, primero rompieron el ciclo de la procrastinación, que es posponer las cosas. Los que tenemos trastorno de déficit atencional e hiperactividad, lo que más sufrimos con la motivación y la procrastinación, por cómo funciona nuestro cerebro con respecto a la dopamina. Pero el problema es, chuta, a ver, espérense, tengo la motivación, que es efímera, y tengo la disciplina, que cuesta. ¿Cómo lo hago? Con el juego, que es la forma de hackear el cerebro, porque lo que estoy haciendo es hackeando y diciéndole a la disciplina, yo cerebro no te voy a hacer que tú hagas cosas que no te gustan, te las voy a camuflar. Y te las voy a camuflar con dinámicas lúdicas. Esto se llama gamificación, que es el uso de dinámicas lúdicas en entornos no lúdicos, que no significa jugar. Y ya les voy a mostrar dinámicas que ustedes pueden utilizar para que se den un ejemplo, porque son más de 100, y les voy a mostrar algunas para que se, puedan entender de qué forma. Y por otro lado, la inteligencia artificial también nos puede ayudar a romper esta como dualidad entre motivación y disciplina. Entonces, al ocupar el juego, lo que estoy haciendo es generando shots motivacionales más constantes que se parecen a la disciplina. Al final, el 3-3-3 lo que necesita es repetición cerebral. Y si además yo lo emociono, el cerebro aprende mejor. Dicho esto, entonces, hasta yendo para atrás. Estos son algunos ejemplos de dinámicas lúdicas. Por ejemplo, el cerebro sí o sí necesita ver progreso. Por eso los videojuegos tienen barras de progreso siempre. Cuánto porcentaje vas cumpliendo, cuántas misiones llevas con respecto a las que tienes que cumplir, cuántas habilidades estás cumpliendo también, si es que son de estos juegos que vas desarrollando habilidades por jugador. Los niveles son súper importantes. O sea, cuando ustedes vean, esto lo enseña James Clear también en Hábitos Atómicos, si ustedes tienen un proyecto que es demasiado ambicioso, bájenle los cambios y empiecen a verlos en niveles, en un progreso. Las misiones también son muy buenas porque cuando uno ocupa misiones, camufla el cerebro para no ver problemas. Porque ahí es cuando nosotros empezamos a aprender a ver oportunidades. Cuando yo veo un problema, digo, sabes que aquí tengo una misión de salir de esto, que es muy distinto a tengo un problema. Y esta es una forma de hablar de mejor, aquí entra como un poco la programación neurolingüística, pero le estás hablando al cerebro de una forma mucho más directa y más amena y amigable para que el cerebro no se sienta atacado y que estás jugando contra él, sino que estás jugando a favor de él porque le estás agregando dopamina adicional, porque le está gustando. Por otro lado, el sistema de insignias también ayuda mucho, porque ustedes se pueden ir premiando a medida que ustedes van trabajando las cosas. Por ejemplo, si ustedes logran 5 días seguidos trabajando en algún MVP, oye, péguense una insignia, regálense algo, que son las recompensas, por ejemplo. Por otro lado, las alianzas o los clanes ayudan mucho. Si a ustedes les está costando trabajar, por ejemplo, los que tenemos TDAH, también les sirve a las personas neurotípicas, que son los que tienen el desarrollo del cerebro normal, e incluso otros neurodivergentes. Si se van a trabajar a lugares donde ven gente trabajando, ustedes van a trabajar también. Eso es por inercia y se llama influencia social. Si ellos lo están haciendo, yo también lo quiero hacer. Y de esta forma tú estás hackeando tu cerebro con el concepto también que se llama anclas, que tú estás anclando una actividad que a ti te gusta o te incita a trabajar, como por ejemplo la música, ojalá sin letras para no distraerte, cosa que tengan la motivación necesaria para poder trabajar lo que no querías trabajar o lo que te está costando iniciar. Muchas veces el cerebro piensa que le va a costar iniciar más de lo que realmente ocurre. Entonces uno lo que tiene que generar es una máquina de decir, hazlo ahora, hazlo, hazlo, hazlo. Y es difícil de desarrollar, pero cuando uno ocupa anclas, el cerebro empieza a trabajar de forma más amena. Anclas, por ejemplo, tener un espacio y un ritual de inicio de trabajo, donde uno pone una velita y con la velita, el aroma, tu cerebro ya sabe que es para poder empezar a trabajar. Dicho esto, y ahora hablando de la inteligencia artificial, pues les tengo un regalo en la siguiente hoja. La inteligencia artificial no solo nos puede ayudar para poder trabajar, automatizar los procesos,
para poder responderle a nuestros clientes, para poder conectar con nuestros clientes, para poder ahorrarnos tiempo, sino que la inteligencia artificial nos puede ayudar para aclarar ideas. O sea, hay veces que uno de repente no tiene la capacidad de poder ordenarla. Yo prendo el micrófono, literal, y sin pensar en grandes prompts y que la estructura y que el rol y todo, sino que prendo el micrófono, yo le llamo Sophie, y le digo, Sophie, yo necesito que tú me ayudes porque no puedo destrabar lo que estoy haciendo. Entonces, miren, les voy a presentar a Sophie acá. Entonces, Sophie, ¿cómo estás? Hoy estoy en una charla para IA Week, para todo LATAM, y quiero que te presentes rápido y que digas quién soy yo y cómo tú me ayudas a poder romper con la procrastinación, por ejemplo. Hola, claro que sí, aquí voy. Bueno, yo soy Sophie, la IA compañera de Hernán en esta charla de IA Week para toda Latinoamérica. ¿Y quién es él? Hernán es un verdadero life hacker que se dedica a ayudar a las personas a transformar sus hábitos y su vida utilizando neurociencia, gamificación y mucha creatividad. ¿Y cómo le ayudo yo? Pues soy como su copiloto digital. Le echo una mano a romper con la procrastinación, dándole estrategias, misiones y un poquito de chispa para que convierta el trabajo en una aventura. Así que aquí estamos para inspirar a todos a seguir jugando y aprendiendo. Bueno, y esa Sophie yo la moldeé en mi cerebro extendido, le llamo yo, es como mi Jarvis para Tony Stark. Entonces, lo que hace es que de repente yo no estoy con los estados de ánimo que necesito para poder avanzar y yo le digo, oye, ¿sabes qué, Sophie? Hoy día me siento un poco bajo. ¿Te acuerdas que algún día hablamos de mi cajita de herramientas emocional, que son las cosas que me cambian el estado de ánimo? ¿Qué me sugieres para hoy día con esto? Y me ayuda a poder encontrarlas cuando uno está con esos días grises o días no tan buenos, para no decir días malos, para no reforzar al cerebro que uno sigue teniendo días malos. Para definir prioridades, ¿sabes qué, Sofi? O el nombre que usted les ponga, y recomiendo ponerle un nombre porque uno empieza a desarrollar una conexión emocional, no enamorarse de la inteligencia artificial, sino que tener una cercanía y al final uno empieza a aprender un lenguaje con la inteligencia artificial. Y también para hackear hábitos. Por eso les quiero dar un regalo que es una Sofi que yo programé, es un chat GPT que ustedes pueden utilizar, es gratuito completamente, escaneando este código o después me pueden escribir a mis redes y preguntarme qué es lo que, cómo pueden obtenerlo, porque es completamente gratis. Lo que hace Sophie en este caso es, si ustedes le dicen, necesito cambiar este hábito, necesito desarrollar este hábito, o me siento estancado y necesito moverme, lo que hace Sophie es darte un plan de 3, 23, 3, es decir, 3 días, 21 días, 3 días de exploración donde te dice, oye, escúchate, ve lo que está pasando, anota bien lo que está pasando, después te da un plan de 21 días para poder empezar a hacer hábitos de forma progresiva en niveles. Todo esto lo hace gamificado, quiere decir con dinámicas lúdicas. Y después te dice cómo sostener hasta los 90 días. Si no les gusta algo, lo que tienen que hacer es volver a hacerlo. Así que la última página, solamente para que sepan, algo entretenido no es sinónimo de poco serio, por eso les decía que jugar es lo más serio para un gamer, y algo serio sí puede ser algo como aburrido. Entonces, muchas gracias. Mis redes son simplemente HH en Spotify, YouTube. Tengo canciones de inteligencia artificial mostrando el TDAH en TikTok, en Instagram, y LinkedIn es mi nombre y apellido. Fabián, Viviana, creo que Perfecto. me desafiaron en 20 minutos. O Muy 25. bien, excelente charla, me pareció genial. Dale, Fabián, comienza tú. Bueno, no veo preguntas en el chat todavía, entonces yo tengo aquí una pregunta para ti. Hernán, en tu experiencia, digamos que ¿cuál es el error más común que cometen los emprendedores al intentar forzar de alguna forma el cerebro a rendir más de pronto, y de pronto cómo la IA podría ayudarnos digamos, a trabajar nuestro cerebro, no sé, en algún lugar, digamos, específico? No sé cómo sería exactamente eso. No cuidarse, no desarrollar el bienestar. Ese es el error más común. Creer que trabajar más lo que hace es serte más productivo y es completamente lo contrario. No dormir entre 6 a 8 horas, lo que hace, de hecho, dormir menos de 4 achica un poco el cerebro. No es que se transforme en un maní, pero lo empieza a disminuir. Esto lo explica la neurociencia. Y por otro lado, entre 6 a 8 horas tú alcanzas a tener el ciclo de REM para poder descansar y recuperarte. No hacer deporte. Entonces es contradictorio. Te dicen trabajo más para poder abarcar más, pero no estás ayudando al cerebro a ser más productivo ni tampoco desarrollar la neuroplasticidad porque tu bienestar
no está siendo trabajado. Si tú me preguntas, Fabián, el error más grande es ese, y después toman una decisión de decir, me voy a tomar unos tragos para desestresarme, y eso es contraproducente totalmente, Sí, porque te señor. corta el sueño, te baja la calidad de sueño, te deja al otro día con menos ganas, menos energía, exceso de dopamina. O sea, el error más grande de un emprendedor es no cuidar su bienestar. Ok. A veces cuando, digamos, cuando empezamos algo nos sentimos bastante motivados y estamos como al 100 de pronto, pero algunas veces pues perdemos como ese ritmo rápido y pues nos lleva de pronto ya a sentirnos como mal. O sea, ¿qué hábitos, por ejemplo, recomendarías a toda la audiencia para mantener esta motivación y no abandonar los proyectos, por ejemplo? Mira, hay algo que yo le llamo cajita emocional. Mi cajita emocional es ir anotando y ser consciente de qué cosas te cambian tu estado de ánimo. Por ejemplo, lo mío es subir el cerro, escuchar música, tengo una lista especial para eso. Leer, meditar, es mi cajita de herramientas, cada uno tiene que escuchar, tiene que construirla. Para eso tiene que desarrollar la conciencia, qué cosas te erizan la piel. Entonces, Fabián, cuando tú estás en esos momentos donde no puedes avanzar, te está costando, estás con el ánimo bajo, la idea es poder activar esta cajita emocional. Hay veces que tienes que activar 3 o 4 de estas actividades que tú anotaste porque está siendo muy baja la energía. También tomar descanso, pero la recomendación más directa, lo que tú me estás preguntando, es encontrar esta cajita. Y la inteligencia artificial te puede ayudar a eso, porque te puede hacer preguntas. Tú le puedes decir, oye, necesito, por ejemplo, construir esta cajita emocional. Esta cajita emocional van a ser actividades que me cambien el estado de ánimo. Ayúdame a descubrirla. Te va a preguntar cómo te gusta, qué es lo que te gusta, qué es lo que te ha activado. Entonces te ayuda a soltar esa conversación para poder profundizar. Hay prompts para descubrir tu ikigai, para descubrir tu propósito. O sea, realmente te puede ayudar desde ese punto de vista, Fabián. Y la mejor forma ni siquiera es la inteligencia artificial. Es, Ok. ¿cómo se llama? Es la cajita emocional. Ok, y una última pregunta para darle chance a Vivi, que está que se habla. Discúlpame que tengo muchas preguntas, me pareció genial la charla. Digamos que tenemos muchas distracciones todo el tiempo, el celular, las redes sociales, muchas cosas nos invaden todo el tiempo. Digamos que para ti, ¿cuál sería como ese primer paso concreto como para poder recuperar ese control sin tener que aislarnos de todo el mundo, digamos que desconectarnos completamente? ¿Cómo podríamos como balancear ese proceso? Porque igual a veces, no sé si decir que son necesarias, pero a veces, digamos, no sabemos cómo balancear lo que es la parte social. Ya, el celular es uno de los efectos más grandes que está generando. El celular está generando adicción entre 5 a 10 veces más que el alcohol y llegando a niveles de cocaína, principalmente en las redes sociales. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer uno es tratar de disminuir la cantidad de horas. Si ustedes entran en foco, lo que tienen que hacer es, ¿cómo se llama?, llevar el celular a otro lugar, no tenerlo al lado. Si lo tienen al lado, se van a distraer, porque el cerebro, es lo que les dije, va a buscar el alivio, y el alivio está en la dopamina inmediata. La recomendación más fácil que a mí me ha servido, celular en blanco y negro todo el día, en escala de grises. Lo que hace es que las redes sociales liberen menos dopamina. ¿Por qué? Porque ya con esos colores que tiene, ya no tiene color, entonces los videos se hacen menos atractivos. Las redes sociales, lo que ocurre es que libera dopamina anticipada porque el cerebro necesita saber lo que viene, pero no lo puede predecir. Entonces, por eso el creador del scroll infinito hoy día se arrepiente de haberlo creado, porque lo creó no con el objetivo de las redes sociales, lo creó para tener información en los proyectos, para que cosa que hacia abajo vaya apareciendo la información, solo que se empezó a utilizar en otros lados y hoy día se arrepiente, literalmente. Ok, Entonces, si tú me preguntas para la atención, esto afecta la corteza prefrontal que tiene que ver con la atención, que es uno de los desafíos del trastorno de déficit de atencional y hiperactividad. Y en los niños, hasta los 6 años, eliminan las pantallas, porque lo que está generando se llama Technology Induced Attention Disorder, que es trastorno de atención inducido por pantallas, porque les está saturando y ensuciando el sistema de recompensa y no les está desarrollando la gestión de emociones, gestión de impulso y todo. Siempre doy esa información porque es gravísimo lo que está ocurriendo. Así que si tienen niños hasta 6 años, cero pantalla. Y desde los 7 en adelante hasta los 16 por lo menos, 2 horas máximas de utilización. Y en blanco y negro. ok, perfecto. Vamos a revisar para ver si tenemos algunas otras preguntas. Dame un segundo y ya te confirmo. Ujú. Aquí estoy leyendo el chat. Bueno, aquí tengo una pregunta de Asimov32. Dice, buenas noches.
¿cómo logro que mi cerebro genere nuevas ideas aparte de los apoyos que puede dar la IA? Mira, es bien interesante porque justo ahora yo llevo haciendo un desafío desde el lunes, si no me equivoco, no, desde la semana pasada, de aburrimiento. Entonces lo que hago, me grabo, pongo el número, o sea, el tiempo en reversa. Entonces partí con 20, después con 30, después 40, 50, 60, llevo 70 minutos, donde no hago nada, estilo Cristian Castro que dijo que no hace nada. Entonces, ¿por qué ayuda eso a la creatividad? Porque tu cerebro empieza a fluir con los pensamientos, que no es lo mismo que meditar, porque la idea es jugar con tus pensamientos, a diferencia de meditar, que no es enganchar con los pensamientos. El aburrirse, el aprender a aburrirse, hace que tu cerebro empiece a desarrollar primero disciplina, regular la dopamina, pero te libera creatividad. Entonces ahí hay un ejercicio que uno no hace, que es aprovechar los tiempos de aburrimiento y aprender a aburrirse. Esas son un poco si tú me preguntas hoy día qué es lo que estoy probando hoy día que me ha ayudado con un nivel de creatividad tremenda, es darse los espacios de aburrimiento y darse los espacios de pensamiento divergente. Hay Ok. una autora que es Ana Ibáñez que dice, de repente hay que diverger para converger. Entonces uno siempre dice foco, pero hay veces que hay que desenfocarse para poder crear. Ok. Tengo otra Entonces darse pregunta. esos espacios. Dale. eh, de Mike Supelano, nos dice que un problema de ser muy positivo es que hay proyectos que se tienen que abandonar, pero por el, por el costo hundido no lo hacemos. ¿Algún hack para identificar esas cosas que se convierten en ansias? Mira, hay dos formas en que yo lo veo. Uno, yo tengo un concepto que se llama el plan sin expectativas. Es hacer sin grandes expectativas. Hay veces que nosotros mismos creamos ese costo. Entonces, y por otro lado, es sopesar el costo hundido versus la energía gastada, desde el punto de vista del equipo, desde el punto de vista tuyo. Entonces, dependiendo del punto donde está, es literalmente quieres seguir siguiendo con esto si tú ya estás diciendo que no vas a lograr o no vas a llegar a donde estás. Entonces, la pregunta es cómo puedo pivotear de acá para ir a otro lado o cambiar, eso es navegar. Porque si no, Ok, no está haciendo, el 95% de los pilotos de inteligencia artificial están fallando, y eso lo dice el MIT. Y aparte que nos quedamos como obsesionados con ese objetivo, y hay veces que a lo mejor ese objetivo puede modificarse y uno tiene que empezar a navegar y encontrar esos momentos, y ahí la inteligencia artificial también te puede ayudar para decir, oye, mira, tengo este costo hundido, pero mis energías no me están funcionando. Entonces, ok, al no funcionar, puedo estar perdiendo el foco y de hecho me estoy desgastando más. Entonces, de nuevo, esto es lo mismo que trabajar más, no cuidar el bienestar y empezar a entrar en un loop que no te vaya, es contraproducente. Entonces, balancear qué tanta energía estoy gastando versus lo que es el costo hundido monetario. Hay veces que nuestro cerebro y la vida es mucho más importante que lo que estoy gastando monetariamente. Si no te cuidas tu bienestar, puedes entrar en burnout, puedes entrar en ansiedad, puedes entrar en cortisol alto y el cortisol alto puede llegar a causar muertes. ok. El Bueno, cortisol alto sostenido, ojo, porque el ok. cortisol no es malo. Otra pregunta de César Forero dice, ¿cómo trabajar más en nuestra neuroplasticidad? ¿En nuestra ansiedad para que juegue ese o en la No, 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 neuroplasticidad? la neuroplasticidad. Tiene dos preguntas. Primero la Ah, neuroplasticidad. perfecto. Ya, la neuroplasticidad, primero, hay ciertos suplementos que uno puede utilizar, desde el omega 3, incluso la creatina se está empezando a promover. Ahora, ojo, siempre pregúntenle a su nutricionista, porque pueden haber muy pocos casos, porque en general sí son promovidos de forma masiva, pero pueden haber casos donde pueden haber efectos secundarios. Ahora, son bien probados de que no ocurre, pero puede haber alguna persona que es alérgica a otro, así que de todo esto suplementos, siempre preguntar a un especialista de acuerdo si ustedes pueden tomar. Por otro lado, el deporte, la meditación ayuda también a la neuroplasticidad, pero equivocarse también. Entonces, cuando se equivoquen, no lo vean como un problema, véanlo como una oportunidad, véanlo como un desafío, véanlo como una misión. La mayor capacidad de neuroplasticidad es cuando te equivocas. Ok, Entonces, equivóquense, pero equivóquense rápido y véanlo como un juego, no se frustren. Yo me frustro, o ok. sea, no quiere decir que tengo la vida perfecta, me frustro igual, pero después me doy cuenta solo y digo, ¿por qué no lo ves como una misión? Entonces ahí viene, y de hecho estas charlas me refuerzan. Para mí son como casa herrero, cuchillo, palo. Ya, aquí yo me digo, Hernán, escúchate. Y después yo veo estas transmisiones para decir, escúchate.
Exacto. Bueno, vamos a aprovechar mientras se nos conecta nuestra próxima ponente, así que pues tenemos un poquito más de espacio para seguir Pregúntenme debatiendo. todo lo que quieran. Si Hernán tiene el tiempo, qué Sí, Bueno, pena pregúntenme todo contigo. lo que quieran. gracias, Bueno, Hernán. pues, Dale bien. dale, ya me toca a mí. Bueno, precisamente quería compartir que pues lo que nos comparte Hernán es oro prácticamente porque esto que vamos a aprender a interactuar con la inteligencia artificial lo saben, pues no sé, le puedo decir las grandes compañías, los jefes de altos cargos, porque saben que cómo pueden administrar su energía, administrar, conocerse a sí mismos y esas son las buenas prácticas, los hábitos que hacen formar de un emprendedor a un empresario, a un líder. Entonces, pues yo lo veo un poquito más espiritual, ¿no? Es un poquito más allá de comprender el cerebro, va cómo funciona la energía alrededor. Cuando te llegan pensamientos, a veces son pensamientos implantados, no son pensamientos de uno. Entonces, Intrusivo, le llaman algunos. exactamente. Y a veces cuando se te da ese bajón de energía, no es porque eres tú. Hay muchas situaciones por las que te pueda estar pasando eso y la inteligencia artificial te da es como ese psicólogo que está detrás de ti si tú le preguntas y tú puedes descartar cosas que de pronto tú pensabas que eras tú, el problema eras tú y no eres tú. Entonces, eso es lo bonito de tener esta interacción con la inteligencia artificial, aprenderse a conocer a uno mismo, conocer sus pros y sus contras y saber cómo potenciarse, así como tal cual nos dice Hernán. De hecho, hay una práctica que estuve compartiendo con un par de personas que tiene que ver con el CV social, el currículum social, que es poder identificar cuáles son tus superpoderes, cuáles son tus desafíos y cuáles son tus kriptonitas, qué es lo que tienes que evitar. Eso hace que tú te conozcas y puedas desarrollarlo. Yo pesaba más de 40 kilos más. Tuve varios desafíos con respecto al consumo de alcohol, porque tiene que ver con el TDAH. Por eso lo cuento esto con tanto conocimiento, porque yo lo probé en mí. Y es un poco lo que, y de hecho hoy día vengo conversando con un par de personas, decirle, hoy día me siento pleno, pero porque cambié mis hábitos y empecé a desarrollar mi bienestar. Y de hecho uno puede desarrollar lo que es la salud mental, la salud física, la salud emocional y la salud espiritual, Total, que son las cuatro total. aristas. Claro que sí. De hecho, dale Fabián, si quieres ahora sí. No, completa y pues hay varias preguntas más en el chat, entonces como para Si hay aprovechar tiempo, todas que... las que quieran, no tengo problema. Dale. Eh, Quería decir que hay lo importante que uno debe aprender y que uno debe conocer de uno mismo para iniciar esos hábitos es, bueno, aparte del buen comer, el buen dormir y ejercitarse, eh, hay un test donde uno puede validar, tiene un nombre, pero cuál es como el horario en el que tú eres más activo. Entonces, hay gente que es más activa Cronotipo, en las mañanas, tu otros que es más activo. cronotipo. Exacto, correcto. Y eso también ayuda a ajustar tu tiempo de trabajo. Hay gente que se siente culpable porque es más activa en las noches, pero no es así, es que ese es su ciclo circadiano, ¿es? O Sí, es de la forma hecho como... el cronotipo, perdón que te interrumpa, porque parece que está la siguiente ponente, pero para poder responder un poco, tú tienes dos cronotipos que existen, están los alondra, que son en la mañana, y están los búhos, que son en la noche. Si tienen Ujú. TDAH o TDA, por lo general nosotros tenemos mayor propensión a ser búhos. En las noches nos activamos, a las 2, 3 de la mañana estamos casi que limpiando la casa. Entonces lo que uno tiene que hacer es muy bien lo que tú dices, Viviana, es jugar con el cerebro y jugar con tu cronotipo para poder desarrollar las actividades de mayor creatividad cuando tú sientas que tengas más energía y no empujar el cerebro a hacerlo cuando no tienes más energía. Entonces yo, por ejemplo, en las mañanas, primero hago deporte, todas las mañanas para mí son para mí. Y las cosas que son administrativas, ponte tú pagar cuentas y esas cosas. Y en las tardes para mí son creativas.